cuando piensas en lo que va a ocurrir en el futuro en tu vida, ¿cómo es tu proceso mental? ¿Piensas que tienes que esperar a que llegue o piensas que tienes que trabajar para que llegue? ¿Cuál de las dos formas representa mejor la manera como ves el futuro? ¿Voy a esperar a que llegue y que sea lo que sea o voy a trabajar para construir el futuro? La mayoría de nosotros caemos en la segunda opción. Casi nadie dice, hay lo que llegue, mientras que yo esté bien, ¿verdad? No hay ningún problema. La mayoría de nosotros estamos en la segunda opción, en que trabajar para construir un futuro es lo que pensamos es la cosa más correcta, es lo mejor que podemos hacer para nuestra vida, ¿no es cierto? Casi ninguno de nosotros se sienta únicamente a esperar. Incluso cuando uno está joven, llega un momento en tu vida cuando tú dices, oye, necesito hacer algo con mi vida, ¿no es cierto? Es una señal de madurez. Cuando yo era adolescente, les he contado otras veces, pasé un tiempo muy difícil porque por la transición que tuve que ocurrió en mi vida, saliendo de mi casa a una edad muy joven, yéndome a otra ciudad a vivir con la familia de mi hermano, casi literalmente viviendo en una familia, pero viviendo básicamente solo. Y cuando uno es joven y le mueven todos los fundamentos de la vida, uno tiene que irse a otro lugar o lo que sea, algunas cosas se vuelven bastante difícil. Yo recuerdo que cuando estaba en esa edad, en esa etapa de mi vida, muchas cosas se descompusieron e incluso abandoné la escuela. Estaba por terminar la escuela secundaria, imagínense, estaba para los que son de acá en noveno grado, en tercero de secundaria en México, y abandoné la escuela y pasaron un par de años antes de que yo volviera a retomar estudios, como 40 años antes. No. Pero recuerdo bien una plática que tuve con mi hermano, con quien yo vivía en aquel tiempo, porque él estaba preocupado por mí, pero no encontraba la manera de hacerme entender que era necesario que yo recuperara otra vez ese deseo de continuar con el futuro o continuar con un futuro para mi vida. Y recuerdo que un día íbamos manejando, bueno, él iba manejando, yo iba acompañándolo, y me dijo unas palabras que nunca voy a olvidar. Me dijo, ¿sabes que de aquí a 5 años tú puedes ser lo que tú quieras? De aquí a 5 años tú puedes ser lo que tú quieras. Me dijo, miren, 5 años que se pasan así, vas a mirar para atrás y dos cosas van a pasar, pueden pasar. Una, que en 5 años hayas logrado cosas que nunca imaginaste que podías lograr. O la segunda es que en 5 años vas a decir, 5 años de mi vida se han pasado y no he hecho absolutamente nada con mi vida. Fue una plática muy simple de 5 o 10 minutos, pero me cambió la vida. De hecho, siempre que pienso en el futuro, pienso en esa idea de que de aquí a 5 años tú puedas hacer con tu vida todo lo que tú quieras. Así es que si trabajas para un futuro, parece ser una mejor opción que si te quedas pensando lo que el futuro puede traerte, ¿no es cierto? Y en la carta el texto que vamos a ver hoy es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hoy vamos a comenzar a estudiar o a compartir, a reflexionar sobre el libro de los Efesios. Y la carta de San Pablo a los Efesios es una carta sobre el futuro. Es una carta visionaria, por decirlo así, ¿verdad? En Efesios Pablo pinta una visión del futuro. Nos invita a ver por una ventana y mirar el panorama del otro lado. Nos invita a observar cómo es el futuro deseado de Dios para nosotros. Nos pinta un hermoso paisaje de lejos. Ahora, usualmente cuando nosotros imaginamos esto, imaginamos un futuro, imaginamos que allá del otro lado hay algo mejor, usualmente pensamos en un mapa que nos puede llevar hasta ahí, ¿no es cierto? Decimos, ¿cómo puedo llegar a ese futuro? ¿Cómo puedo alcanzar ese futuro? ¿Cuál es el mapa para ir allá? Usualmente pensamos de esa manera, pero es aquí donde Efesios y donde toda la Biblia nos invita a pensar diferente. Efesios, el libro de Efesios y el resto de la escritura no son un mapa para llegar a una ciudad futura. Quiero que mantengan esa imagen mental con ustedes. La Biblia, el libro de Efesios, no es un mapa para llegar a una ciudad futura, es más bien los planos para construirla.
Y mantengan esa imagen ahí porque es muy importante. Más que un mapa para llegar a un lado, son los planos como los del arquitecto para construirla. Así es que durante las siguientes semanas vamos a ver con más claridad estos planos de Dios que nos ayudan a convertirnos en constructores del futuro de Dios para nuestras vidas. Porque hay una cosa muy interesante que nos pasa a todas las personas. En todas las áreas de nuestra vida o en casi todas las áreas de nuestra vida queremos trabajar para llegar a un futuro deseado, excepto en nuestra vida espiritual. Esa decimos, está en las manos de Dios, que Dios haga conmigo lo que quiera. Así es que vamos a iniciar con el libro o la carta a los Efesios. Y aunque la próxima semana vamos a regresar a algunos de los versículos del capítulo 1, hoy como introducción vamos a iniciar en el capítulo 1, versículo 1 al 14. Y mientras lo leemos esta mañana, quiero invitarles que presten atención al lenguaje tan colorido, tan hermoso, tan exuberante que el apóstol San Pablo utiliza. Porque ese lenguaje indica algo muy importante. Ustedes lo vamos a leer ahora y van a darse cuenta que ese lenguaje indica pertenencia. Cuando lo vayan leyendo, ahorita que lo estemos leyendo juntos, vayan pensando en la palabra pertenencia. Estar en Él, ser de Él, haber sido creados por Él, disfrutar de Él, recibir de Él. Y luego pon atención específicamente a los versículos 9 y 10 y versículo 14, porque ahí vamos a ver expresada de una manera más clara los planos de Dios para el futuro. ¿Ya están conmigo ahí? Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Listos con el lenguaje hermoso de la carta? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, aquí viene el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, listos, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están arriba en el cielo y las que están abajo en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Listos con el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, al momento de escribir esta carta, Pablo se encuentra en prisión, pero nadie nos damos cuenta, porque el lenguaje no dice absolutamente nada sobre las prisiones. Algunos dicen que estaba en prisión en Roma, otros dicen que estaba en la cárcel en Éfeso, pero ninguno de nosotros podemos darnos cuenta solamente al leer Efesios, porque Pablo no menciona cárcel, no menciona prisiones, no menciona nada que pueda hablar acerca de que él está atrapado. De hecho, el saludo es muy corto. E inmediatamente después de eso, acabamos de leer, salta con una exuberante alabanza a Dios. El lenguaje es hermoso, es exquisito, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y de ahí sigue y sigue y sigue. Cada vez que tú dices, he llegado a la coma o al punto donde se acaba la alabanza, vuelve a saltar otra vez un manantial de alabanza para nuestro Dios. El lenguaje es hermoso. ¿Y qué hace con este lenguaje Pablo? Nos lleva antes del inicio. Incluso antes de la creación, Pablo dice, en Él fueron predestinados antes de la creación del mundo. O sea, Pablo va más allá de lo que incluso la misma escritura nos dice, ¿no es cierto? Cómo fuimos creados, cuándo fuimos creados. Y dice, antes de que Dios creara todas las cosas, Él los escogió a ustedes en el amado.
Y luego empieza a expresar la gran idea que es el hilo conductor de toda la Biblia. ¿Sabes de qué se trata toda la Biblia? Aquí está el hilo conductor de toda la Biblia. Se puede resumir muy fácilmente. Fuimos creados para Dios. Todas las historias de la Biblia dicen una sola cosa: fuimos creados para Dios. Y de ahí se desprenden todas las otras historias. Nos alejamos de Dios, Dios vino a rescatarnos. Nos alejamos de Dios en el exilio, Dios nos rescató y nos trajo de regreso. Anduvimos por el desierto, Dios nos mete a la tierra prometida. Hasta que llegue el momento, el cumplimiento del tiempo, cuando el Señor nos trae una vez más para ser de Él en Jesucristo. Fuimos escogidos para Él, dice el texto, para vivir sin mancha para Él, para ser adoptados por Él, para la alabanza de Él, por la redención de Él, para ser perdonados por Él, para conocer la voluntad en Él, para ser herederos, predestinados, sellados y garantizados por el Espíritu Santo. Y en medio de estas dos grandes secciones de alabanza, en estas expresiones de pertenencia, de haber sido creados para Él y de vivir para Él y de estar unidos a Él, encontramos estas dos expresiones en los versículos 10 y en el versículo 14, que son los planos del futuro, el fundamento sobre el cual debemos comenzar a construir. Vean lo que dicen los versículos. Dice, para conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Según el versículo 10. El misterio de la voluntad de Dios, dice, es reunir el cielo con la tierra. Piensen en eso otra vez. Esto va a ser muy importante para que nos demos cuenta cómo construir para el futuro que Dios tiene para la nueva creación. Dice, el misterio de la voluntad de Dios. ¿Qué es un misterio? Es algo que no se conoce y no se sabe a simple vista, pero que Dios lo ha tenido que revelar a la humanidad. Y Dios le ha revelado a la humanidad entonces que el misterio es reunir todas las cosas, las que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿En quién? En Cristo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo Jesús, de estar unidos con Cristo, de juntar el cielo con la tierra. Y el versículo 14 dice que fuimos marcados, sellados por el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, hasta que todas las cosas se hayan unido en Jesucristo. Ahora, en el tiempo de Pablo había una idea muy común que vemos en el Nuevo Testamento, una idea muy común en el futuro. Había muchos que habían creído, que pensaban que Cristo iba a regresar en su tiempo y que lo más importante entonces era aguantar la persecución y esperar hasta que Cristo viniera. Esa era la idea general de los primeros cristianos. Por ejemplo, tenemos lugares como en Tesalonicenses, donde algunos creyentes incluso habían dejado de trabajar, porque decían, ¿para qué trabajamos si el Señor está a la vuelta de la esquina? Mejor ya no hagamos nada. Y Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice, eso no va a pasar así. Es más, el que no trabaje no tiene derecho a comer, no pueden estar viviendo, tienen que empezar a trabajar. El mismo apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice, los que hayamos quedado para la venida del Señor seremos arrebatados con Él. Él mismo piensa que el Señor va a venir en su tiempo. Entonces la idea de los cristianos en el primer siglo es clara: Cristo viene pronto y no es necesario hacer mucho más sino esperar. ¿Les parece familiar eso? Claro, porque a medida que pasó el tiempo, esta idea en el cristianismo se va normalizando. Eventualmente se vuelve en una doctrina. Eventualmente, con el tiempo, pensar de esta manera llega a aceptarse como la manera más normal de pensar acerca del futuro. ¿Cuántos hemos escuchado una presentación del Evangelio o incluso hemos dado una presentación del Evangelio donde indirectamente le decimos a las personas que la idea de creer en el Evangelio es ser perdonado de tus pecados y esperar hasta que te mueras para irte al cielo? Una idea bastante simple, simplística, pero muchos lo han escuchado, ¿no es cierto? ¿De qué se trata creer en Cristo? Bueno, se trata de ser perdonado y cuando me muera, pues me voy al cielo. Ahora, después de siglos de que la vida cristiana consistía en esperar para irnos al cielo, los cristianos hemos desarrollado lo que llamo yo una mentalidad escapista. Esta idea de que nuestra misión en el mundo es escapar de aquí. No hay que poner mucha atención a lo que ocurre a nuestro alrededor,
Porque al fin de cuentas decimos un día nos vamos a ir de este planeta. No hay que ponerle atención a tantas cosas que pasan, porque al final de cuentas Dios no está interesado en este mundo. Dios lo va a quemar todo y nos vamos a hacer ángeles y nos vamos a ir al cielo. ¿Han escuchado esa versión del futuro? Piensa si no conoces a alguien o incluso tú mismo que has pensado que esa es la vida cristiana. Creer y luego esperar hasta el día en que Dios nos lleve con Él al cielo y vivir con Él para siempre. Una mentalidad escapista. Queremos irnos lo más pronto posible de este mundo. Es más, incluso eso es parte de lo que mueve, del motor que mueve el pensamiento de científicos y de otros, aunque no lo ven en términos espirituales. ¿Qué andan haciendo queriendo irse para Marte? Escapar del mundo. Queremos escapar de este mundo. Esa idea está metida en nuestras cabezas, que el futuro para nosotros significa dejar atrás el mundo e irnos a otro lugar donde Dios tiene arregladas todas las cosas. ¿Es mentira eso? ¿O es una versión recortada de la verdad que las Escrituras nos presentan? ¿Estamos sentados esperando el futuro de Dios o trabajamos junto con Dios para formar el futuro que Dios quiere para nosotros? ¿Qué quiere decir Pablo entonces cuando él dice que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra? ¿Qué quiere decir cuando él dice que fuimos marcados por el Espíritu Santo hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios? Pues definitivamente no quiere decir que debemos esperar aquí sentados hasta que nos vayamos al cielo. Alguien debió haber dicho amén, o si hermano estamos de acuerdo. Díganos algo, ¿verdad? O sea, definitivamente lo que Pablo nos está diciendo es: hermanos, ya que ustedes han creído y están seguros en el Señor de que sus pecados han sido perdonados, lo único que tienen que hacer es venir los domingos a la iglesia y esperar hasta que se mueran para irse al cielo. Es un suicidio espiritual, ¿no es cierto? Imagínate que esa es la idea de miles y miles de creyentes que ven la vida cristiana únicamente como: estoy aquí, soy salvo, ahora me toca esperar hasta el final cuando Cristo venga para poner punto final a mi vida. Es como vivir en un vecindario donde todo está sucio, o venir a una iglesia donde hay un montón de necesidades alrededor y decir: mejor hay que buscar otro lugar, ¿no? Porque está muy feo aquí. Eventualmente tal vez vas a buscar otro lugar, irte a un lugar que te parezca más lindo para tu familia o lo que sea. Pero mientras llegas ahí, el otro día vi a alguien tirar un poco de basura en la calle y la calle estaba llena de basura. Y le dije: ¿por qué tiras basura en la calle? Y dijo: pues porque está llena de basura. Pero ¿no se supone que debes recoger la basura en lugar de tirar la basura? Ahora, esa es nuestra idea muchas veces cuando hablamos del futuro espiritual, del plan de Dios para la humanidad. ¿Para qué hacemos algo aquí si de todos modos nos vamos a ir para el cielo? Pero imagínate que eso sería como tener, y conocí a alguien una vez, no voy a decir su nombre porque debe andar por aquí, pero conocí a alguien una vez que tenía una montaña de ropa en su cuarto así enorme, pero siempre andaba con ropa limpia. Y un día pregunté: ¿pero cómo le haces si no lavas? Dijo: es que compro nueva. O sea, prefieres comprar ropa nueva en lugar de lavar la ropa que tienes ahí. Sí, pero esa mentalidad de escapar del problema que tenemos, de alejarnos de las cosas malas que ocurren en el mundo, solo porque creemos que algún día no vamos a estar aquí, pero vamos a estar en otro lado, es suicidio espiritual. No, eso es lo que Pablo quiere, no es lo que Pablo quiere decir cuando dice reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. La misión no debe ser seguir echando basura en la calle. La misión es embellecer el lugar donde vivimos y no perpetuar una mentalidad escapista. La misión es limpiar la casa, no movernos de casa, ¿cierto? La misión es arreglar el matrimonio, no cambiar de matrimonio, ¿verdad? La idea es embellecer, hacer justo, hacer las cosas correctas, pero no abandonar. Pero piensen en lo incipiente, en lo encarnado que tenemos. La idea de que lo mejor que podemos hacer es escapar a un lugar mejor.
permea toda nuestra sociedad. No es una casualidad que los divorcios hayan rebasado ya el 50 y el 60%. No es una casualidad, es una mentalidad escapista. No es una casualidad que las personas abandonen sus comunidades en busca de otras comunidades mejor. No es una casualidad, es una mentalidad escapista. No estoy diciendo que algunas de estas cosas no son correctas, porque a veces estas cosas van a pasar, a veces no porque nosotros querramos, sino porque alguien más lo busca, o a veces tenemos que movernos a otra ciudad, a otro vecindario. Lo que estoy diciendo es que mientras estamos en cierto lugar, la idea no es escapar de ese lugar, la idea es embellecer el lugar donde estamos. Para Pablo y para nosotros también, la respuesta nunca está en buscar una salida. En el capítulo 3, él habla otra vez del misterio que estuvo escondido, pero ahora ha sido revelado. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 3, lo vamos a explorar un poquito más. Dice Pablo, este misterio estuvo antes escondido, pero ahora ha sido revelado a ustedes. ¿Y cuál dice que es el misterio? El misterio dice que todos somos beneficiarios de la misma herencia, somos miembros de un mismo cuerpo, participantes iguales de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, usando el lenguaje del capítulo 1, es que la misión no es escapar, sino participar. No solamente esperar en Dios, sino colaborar con Dios. No solamente ser salvos, sino estar unidos a Cristo. Este es el corazón de la carta a los Efesios. La unidad con Cristo como el puente entre lo divino y lo terrenal. La unidad con Cristo como el puente entre el cielo y la tierra. Solamente recuerden la oración de Jesús en Juan 17. ¿Cuál fue su última oración? Una de las líneas dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Por esto los conocerán a mis discípulos. ¿Por qué la unidad entonces se vuelve el puente entre esta idea de participar con Dios y de colaborar con Dios? Bueno, porque vimos adelante que el plan de Dios es reunir en Cristo el cielo y la tierra, hacerlo uno solo. No escapar del cielo, de la tierra, pero reunir el cielo con la tierra. Para esto la unidad es necesaria. En el capítulo 2, Pablo va a decir que Dios ha hecho de los dos pueblos, de los gentiles y los judíos, un solo pueblo para él. Para esto la unidad es esencial. Es esencial no solamente como fue antes, donde los judíos despreciaban a los gentiles y los gentiles le tenían miedo a los judíos. Es esencial hoy cuando luchamos contra el racismo, contra el clasismo, contra las barreras sociales, religiosas, que cada vez están más a la orden del día. No solamente fue necesario antes, es necesario hoy para poder destruir esa obra del diablo. El Hijo de Dios mismo es la unión del cielo y de la tierra. Hay en teología, a los que les gusta eso de la teología, ¿verdad? Hay un término que usamos que se llama la unión hipostática, o sea, la unión de las dos naturalezas en una sola persona. Cristo es completa y perfectamente hombre y completa y perfectamente Dios en una sola realidad, en una sola persona. Es la unión perfecta del cielo y de la tierra. Y si nosotros somos como Cristo o queremos ser como Cristo, entonces nuestra misión es una escatología hipostática, o sea, debemos buscar reunir el cielo con la tierra y hacerlo en el nombre y por la gracia de Cristo. Estar unidos a Cristo es la clave para que la vida no se acabe esperando sin hacer nada. Porque la verdadera esperanza es la que obra con valor para construir lo que hemos visto por la fe. La verdadera esperanza es construir con valor lo que hemos visto por la fe. Dios nos ha dado los planos y nos ha dado la fe y aún nos da el valor para que podamos construir sobre ellos. El teólogo N.T. Wright dice: vemos cómo nosotros, encontrándonos tal vez para nuestra propia sorpresa, atrapados en la obra de Dios, en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estemos llamados a ser esas pequeñas maquetas funcionales. ¿Sí saben lo que es una maqueta, no? Esas maquetas funcionales que revelan, pero también contribuyen hacia la nueva creación que Dios ha tenido en mente todo el tiempo. La iglesia es la maqueta de Dios de la nueva creación. Somos la señal
Y somos la evidencia de que lo que Dios va a hacer un día con todo el universo ya lo ha comenzado a hacer en algunos de nosotros. ¿Qué ocurre si dejamos a un lado entonces la idea de construir el futuro con Dios y en su lugar seguimos perpetuando el escapismo espiritual? Ya sabes lo que pasa, ya te lo puedes imaginar. ¿Qué pasa si solo nos dedicamos a hacer buenas obras y olvidamos la unión con Cristo? Ya sabes lo que va a pasar. ¿Por qué es importante que estemos unidos a Cristo si queremos construir el futuro de Dios en nosotros? Pues que sin la unión con Cristo, cualquier futuro que construyamos, por más atrayente, por más exitoso que parezca, no es el futuro de Dios para nosotros. A ver, piensa en esto por un momento, porque la mayoría de nosotros que hemos venido a este país, la mayoría de nosotros que nos encontramos en este país, tenemos tatuada en la mente una imagen mental. Tenemos una brújula que nos indica cuál es la manera de tomar decisiones. Tenemos tatuado en la mente una visión de lo que el futuro debe ser. No es una cosa mala, pero hemos creído que todo el universo y el futuro revuelve alrededor de una idea, y la idea es construir nuestro sueño. No es malo construir nuestros sueños, pero cualquier sueño que estés construyendo hoy, que está apartado de la unidad con Cristo, por más hermoso que se vea, por más exitoso que parezca, por más cosas que logres reunir, en algún momento va a dejar de ser. Porque la Escritura nos dice claramente que Él es, o sea, Jesús es la consumación del plan de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios termine su plan, cuando Dios termine todo lo que tenía que hacer, lo único que va a quedar ahí es Cristo Jesús y nosotros en Él. Entonces, hay una idea que me parece que es todavía más penetrante que lo que digo, aunque lo que estamos diciendo es verdaderamente importante, pero por lo menos en mi mente hay una idea penetrante cuando pensamos en las cosas que ocurren en el mundo. ¿Por qué no solamente hacer cosas buenas y ya? ¿Por qué no solamente aceptar el progreso como la respuesta a las necesidades humanas? Bueno, dijimos esto hace un par de días, porque ni el Estado, ni la sociedad, ni nadie tiene el poder del Espíritu Santo para transformar los corazones de las personas. La razón por la cual la unión con Cristo es clave es porque es Cristo quien aplastó la cabeza de la serpiente. Sí, es Cristo quien aplasta la cabeza de la serpiente, y cada vez que participamos con Cristo nos aseguramos de aplastar la cabeza de la serpiente un poco más. Ahora, los que saben de animalitos o de animales peligrosos saben que cuando a veces uno aplasta un animal peligroso no se va sin hacer ruido, ¿no es cierto? Sigue haciendo ruido, la serpiente sigue haciendo ruido. La serpiente se sigue convulsionando debajo de los pies de Cristo. La serpiente sigue tirando mordiscones todavía. La serpiente sigue creando temor en el mundo aún. Pero cuando Cristo aplastó la cabeza por primera vez y la serpiente mordió a Cristo, no te engañes, el veneno fue real. Cristo murió por ese veneno, y la serpiente creyó que este es el momento cuando finalmente se ha deshecho ya del Hijo de Dios. Lo que no esperaba es que Cristo fuera a vencer la muerte, y Cristo venció la muerte. La serpiente quedó sin veneno, pero todavía está viva. Y cada vez que nosotros participamos con Dios en la obra de redención, cada vez que alimentamos a los que tienen hambre, cada vez que perdonamos a los que nos han ofendido, cada vez que luchamos por la justicia, cada vez que hacemos una buena obra en el nombre de Cristo, cada vez que somos generosos aunque nos cueste o incluso si es sacrificial, cada vez que elegimos el camino de Cristo, estamos aplastando aún más la cabeza de la serpiente. Y eso es algo que solamente se puede hacer en unión con Cristo Jesús. Ahora podemos apreciar un poco más de qué se trata el libro, la carta a los Efesios. Esta visión escatológica de Efesios no es algo que nos invita solamente a esperar que ocurra el futuro, sino algo que construimos en el presente junto con Dios. En otras palabras, los cristianos no debemos pensar en estoy esperando morirme para ir al cielo, sino estoy trabajando para traer el cielo a la tierra.
algunos de nosotros somos tan espirituales que ya no estamos buenos para vivir en la tierra. Y otros están tan terrenales, para no decir mundanos, que ya no son buenos para las cosas espirituales. Pero fíjense cómo esta verdad de que Cristo nos llama a unirnos con Él nos hace romper con esa dicotomía de que eres espiritual o no eres espiritual. Al contrario, dice, ¿estás unido con Cristo o no estás unido con Cristo? ¿Estás construyendo con Cristo o estás construyendo para tu propio reino? Entonces, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento? Tal vez el Espíritu Santo te está invitando a considerar tu visión del futuro. ¿Hay unidad con Cristo en tus planes para el futuro o es solamente un proyecto familiar o personal? ¿Hay unidad con Cristo en tus planes para el futuro o son proyectos personales por tan buenos que sean? Son buenos, no hay que desecharlos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, hay unidad con Cristo hacia el teleos, hacia el final de las cosas, hasta que Dios reúna todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Se está moviendo tu futuro para esa línea o se está moviendo en una línea opuesta? Porque recuerda, si se mueve en una línea opuesta, cuando Dios cierre el telón, tu futuro se va a quedar fuera de eso. Entonces, tal vez te está invitando Dios a reconsiderar si tu visión del futuro es en unidad con Cristo o es únicamente un plan personal o familiar. O quizá te está invitando esta mañana a considerar si realmente estás unido a Cristo o sigues persiguiendo una religión que solo te hace sentir bien cuando cometiste un pecado, cuando te sientes mal o cuando tienes una necesidad y necesitas buscar a Dios. Todas estas cosas son válidas. No estoy diciendo que no debemos buscar a Dios en momentos como esos. Pero si tu vida únicamente se limita a una relación religiosa con Cristo, necesitas reconsiderar si estás unido a Cristo y estás persiguiendo la unión con Él. O tal vez el Señor te esté invitando esta mañana a participar con Él para traer el cielo a la tierra y no solamente esperar al momento en que te vayas a ir al cielo. Entonces te quiero proponer algo sencillo para esta semana, algo que tal vez puedas hacer en cualquier momento de la semana. Esta semana perdona a alguien que te ofendió. Deja que el cielo descienda sobre la tierra en una relación. ¿Te ha ofendido a alguien? ¿Estás molesto con alguien? ¿Alguien se ha aprovechado de ti? Es importante que le perdones. Tal vez la restauración no va a llegar inmediatamente. Tal vez sí necesitas estar apartado de esa persona, pero el perdón no requiere ni proximidad, ni requiere que las cosas vuelvan a ser como estaban antes. Pero tal vez esta semana puedes traer el cielo a la tierra perdonando a alguien que te ofendió. O tal vez Dios ha estado molestándote santificadamente con un vecino que necesita ayuda y cada vez que miras al vecino dices, algún día de estos me voy a acercar. Esta semana es la oportunidad para que te acerques al vecino que Dios ha puesto en tu corazón y que le hables acerca de la esperanza que hay en Cristo. O tal vez ni siquiera es el momento de llegar ahí, tal vez es el momento de ayudarle a levantar su cerca que está caída y después de eso puedes compartir tu fe con ellos. Recuerda, Dios es el arquitecto. Su palabra son los planos y unidos a Cristo nosotros somos la mano de obra. Nos ponemos de pie para orar.